¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos. ¿Dónde estamos, Mati? En Cancún. Estamos en Cancún y sí, efectivamente. Otra vez a Cancún. Y para los que digan otra vez a Cancún, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Apliquen esa, hombre, en todos los lugares del mundo mundial. Y pues ya saben, quédense viendo este video para que conozcan todos los detalles, todos los tips, todo lo que tienen que saber de este hotel si es que quieren venir y que no se los vayan a chamaquear en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 5 estrellas que está ubicado aquí en la zona hotelera de Cancún, justo a un ladito del Hotel Iberostar. Ese hotel mucha gente lo ubica. Sí, porque es también. Porque es el de las escaleritas, ¿no? El que, ajá, como el que es una así pirámide. como una pirámide. De todas maneras, este hotel, el Sidus, también mucha gente lo ubica porque desde afuera se alcanza a ver el parque acuático y llama muchísimo la atención eso. Este hotel, la verdad, es bastante grande, o sea, está así como, sí es como impresionante estar en el último piso y ver hacia abajo, se ve impresionante. Es un hotel de 515 habitaciones. Hay habitaciones que es para máximo 4 personas, que son como las habitaciones normales, que ya saben, pueden ser un adulto, 3 menores, 2 adultos, 2 menores, pero también tienen habitaciones familiares que son para máximo 5 personas. Aquí se aplica lo de que vengan los que tienen 3 hijos, ya saben que luego esos son los que batallan porque a veces en hoteles tienen que reservar 2 habitaciones. En el caso de este hotel pueden reservar una habitación familiar, pero pues tienen que ser conscientes que esas son un poquito más caras. Sí, y en esas habitaciones pues, son literas, entonces este hotel sí cumple eso, sí rompe el patrón, ¿no? de todos los demás hoteles de que no, tiene que comprar otra habitación, señor. Obviamente les va a salir un poquito más caro, pero pues ni modo, es mejor comprar eso que a comprar otra habitación literalmente. La verdad, este es uno de los hoteles que está como más cercano al aeropuerto, está como digamos al principio de la zona hotelera. De aquí al aeropuerto se hacen aproximadamente 15 minutos en auto, y eso es si mucho. es que no hay tráfico. Sí. Sí, es más, hasta 10 minutos si van bien rápido, que no se vayan tan rápido, o bueno, si contratan transporte no se va tan rápido. Por eso entre 10 y 15 minutos es lo que hacen al aeropuerto. Si se van caminando, yo creo que unos 40 minutos. En el sol. Si se van corriendo, unos 25. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, si son de los que a lo mejor no les gusta quedarse muy lejos, como en la zona de Costa Mujeres, que eso está como a 1 hora del aeropuerto, entonces pues está cerquitita. En el caso de este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde, como en el 90% de los hoteles, y el check-out es a las 12 del día. Si el día de su llegada ustedes tienen su vuelo muy temprano y llegan aquí a Cancún muy temprano, no se preocupen porque desde que lleguen al hotel pueden tener acceso a instalaciones. Recuerden que solamente la habitación te las dan hasta las 3 de la tarde. O si tienen mucha suerte y no hay mucha ocupación y su habitación está lista antes, se las entrega. Así que sin problema pueden llegar aquí, desayunar, empezar a ir a las albercas, a la playa o lo que ustedes quieran. No tiene ningún costo adicional. Y el día de su checkout, si su vuelo sale tarde o si van a quedarse más tiempo aquí en Cancún y quieren aprovechar al máximo este hotel, la habitación la dejan a las 12 del día, pero pueden quedarse haciendo uso de instalaciones y consumiendo hasta las 5 de la tarde. Si el día de su salida ustedes al final de todas maneras quieren meterse a albercas, a la playa o lo que sea, pueden hacer uso del área de hospitalidad, que es un área donde tienen regaderas, baños, donde pueden cambiarse y así ya nada más están todo el día en la alberca o en la playa o así, vienen, se bañan, se cambian y ya se van al aeropuerto limpiecitos. Nota importante, si el día de su salida ustedes, como les dije, se van tarde, su vuelo sale a las 10 de la noche, no sé, y no quieren salirse a las 12 de la habitación, pueden hacer el late checkout, que es quedarse en la misma habitación hasta las 3 de la tarde, es lo máximo que los dejan aquí, y tendrían que pagar un costo de $80 por habitación. Como en todos los hoteles, que esto es bajo disponibilidad. Si su habitación ya está designada para otra persona que va a entrar a las 3 de la tarde ese día o algo, no les van a poder hacer uso de del late checkout. Pero si hay disponibilidad, pues ustedes pueden pagar y quedarse en la habitación hasta esa hora. Y eso se tiene que hacer el mero día que se van, ahí tienen que preguntar porque hasta el último día se actualizan las reservas y pues sí, sí, va a haber porque luego puede haber reservas una noche antes y se llena el hotel, estaba al 80% y resulta que la noche hubo un montón de reservas. Y entonces ahí para que lo chequeen para atrás, Ahora sí, es la ya primera no vez lo que habías digo. dicho, ya ¿Es no la lo primera habías vez que dicho. digo? En muchos hoteles, cuando ustedes están haciendo el check-in, se acercan a darles como una bebida de cortesía o así. En el caso de este hotel no hay como tal una bebida especial, solamente les regalan una botellita de agua, por eso de que vengan muy acalorados. Sí, entonces aquí no es como que ya es que luego a veces en unos hoteles lo reciben así como que con una sí, con una bebida así de color y así, o con alguna cerveza incluso o así, pero no. Una botellita de agua, pero se agradece porque luego viene uno bien acalorado. Sí, chavos, y aquí saliendo del área de hospitalidad hay un cajero de este banco que se llama Banorte. Ya saben que igual si les hace falta como alguna especie de efectivo o algo por el estilo, estos cajeros son donde sí les recomendamos como sacar dinero porque pues estos no les mete mano a nadie. Ni si alguno de ustedes ocupa efectivo para, no sé, dar propinas o algo, aquí tienen una muy buena opción. Chavos, y si quieren venir a visitar este hotel, sí, efectivamente ese hotel tiene Day Pass. El Day Pass es de las 9
9 de la mañana a las 5 de la tarde. Tienen que comprarlo en una página que se llama Super Pass. Ahí les va a aparecer si hay disponibilidad o no hay disponibilidad y ahí les aparece el costo. De hecho, no conocíamos esta página, ¿verdad? Es la primera vez que entramos de así. La verdad no sabemos si sea real o no. Si hay alguien que haya comprado ya un Day Pass. No, pero del en hotel esas... aquí nos dijeron bueno, que sí, está ahí en esa página. Pero pues entonces, quién es sabe. real, tiene que Por ser eso digo, real. si hay alguien que ya haya comprado un Day Pass en esa página, déjenlo aquí abajito en los comentarios para decir, no, si es cierto, no es cierto o qué show. Porque algo que vimos es que no solamente tienen de aquí de este hotel, sino tienen de muchos hoteles aquí en Cancún. De hecho, no Sí. solo en Cancún, sino en varios destinos tienen ahí para que puedan comprar ustedes Day Pass. Entonces, por si quieren ahí checarla y ver ahí los costos y todo. En el caso de este hotel, ya les dije, es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Los niños de 0 a 3 años no pagan nada. Los niños de 4 a 12 años pagan 1,199 pesos. Y a partir de los 13 años pagan 2,199 pesos. Entonces, por si quieren venir a visitar este hotel solamente en ese horario, un día, ahí está esa opción disponible. Y también hay otra opción que si ustedes, por ejemplo, están hospedados aquí y quieren que venga algún familiar, algún amigo o algo, pueden venir como por invitación, como lo manejan los hoteles Riu. Pueden venir desde la mañanita, quedarse hasta la hora de la cena y estar con ustedes todo el día aquí. Obviamente eso es bajo disponibilidad y nada más y nada menos les va a salir en 2,664 pesos por adulto y en 2,057 pesos por menor. Los menores son de 4 a 12 años igual, entonces pues chequenlo por ahí. Obviamente todo esto es bajo disponibilidad, entonces no sé, eso es una muy buena opción. La diferencia es de que ustedes pueden llegar a las 7 de la mañana e irse hasta la noche, hasta cenar. Eso nos dijeron aquí en recepción. Chequenlo muy bien. Si alguien también ha comprado esa opción, déjenlo aquí abajito en los comentarios si es cierto o no es cierto, o a las 5 los corren a todos. Esta es la página, se llama Super Pass. Puse ahí datos ficticios y todo eso para poder ver cuánto cuesta, cómo se hace y todo. Y aquí está el costo, son 2,199 por adulto y les pide que aquí en la página den un anticipo de 329 pesos, o sea, eso es lo que tienen que pagar aquí y el resto cuando lleguen aquí al hotel, ya sea en efectivo o con tarjeta. Chavos, y pues este hotel es un hotel todo incluido 24 horas, o sea, tiene room service. Sin embargo, aunque ya está incluido en su paquete, sí les cobran una tarifa por servicio, es decir, cada que ustedes soliciten, ya sea desayuno, comida, cena, les van a hacer un cobro por 200 pesos para que, bueno, pues ahí le tanteen si quieren pedir o si mejor bajan en el elevador y comen algo en la parte de aquí de los restaurantes. Antes no cobraban, pero ahora sí cobran, entonces para que lo chequen ahí cuando veníamos anteriormente. De hecho, nosotros pedimos room service a la habitación para desayunar y de hecho había una tarjetita donde le ponías que a tal hora y así todo, pero ahora ya no hay nada de eso. Pandemia. Sí, ahora ya es diferente y pues ahora ya tiene ese costo. Y el menú sale en donde está el QR en la aplicación, que aquí se los vamos a dejar para que igual lo chequen ustedes antes de venir y pues no se los vayan a chamaquear ahí en el intento. Si ustedes piden un vaso de leche, 200 pesos. Si ustedes piden un todo pan el menú, o algo, 200 pesos. Chavos, y pues ya saben, la sección agregada recientemente, la sección del humito, por ahí dijeron. En esta parte les mencionamos que todos los hoteles son libres de humo de tabaco, sin embargo destinan algunas áreas para las personas que pues les gusta fumar, puedan realizarlo en ella. Casi siempre es lo mismo en todos los hoteles, la verdad. Es en la parte del lobby, pero afuerita. Sí, por ejemplo, que... acá está el lobby, es muy grande el lobby, y en la parte de afuerita, que es donde llegan los carros, es aquí donde ustedes pueden echarse su cigarrito. Sí, entonces hasta tienen ahí una banquita, entonces show para si quieren echar un cigarrillo, solamente va a ser en esa zona y si lo hacen en otra zona, los van a multar. Entonces ni se arriesguen porque luego hasta se puede incendiar el hotel o algo así. Sí, no. También pueden hacerlo en la playa porque los hoteles también dicen que en la playa pueden hacerlo, pero les recomendamos más que lo hagan en esta parte de acá porque luego en las playas luego dejan ahí pues las colillas o algo y pues para evitar eso mejor acá de este lado está súper bien. Chavos, y pues muchos de ustedes ya saben que aquí en Cancún se cobra un impuesto extra aparte de lo que ya pagaron de la reserva y así. Siempre hay un impuesto que cuando uno hace el check-in se lo cobran. En el caso de este hotel es de 76 pesos por noche por habitación. Entonces para que lo tengan ahí en cuenta y traigan preparado su efectivo o también pueden hacer el pago con tarjeta. Ese impuesto ya saben es para el saneamiento de las playas. No sé si se ha aplicado de manera correcta, pero ustedes lo tienen que pagar. Pero sí o sí lo tienen que pagar. Algo también súper importante es que siempre les hemos dicho que siempre todo lo que les entreguen, siempre lo cuiden. Si les entregan tarjetas, si les entregan llaves, si les entregan pulsera, lo que sea, porque generalmente los hoteles les hacen un cobro extra si acaso pierden alguna de estas cosas. Por ejemplo, en el caso de este hotel nos ponen pulsera, que es donde tiene la llavecita o la tarjetita o algo tiene aquí, pues, para abrir la habitación. Un chip. Algo trae aquí que es lo que nos abre la habitación. Si ustedes pierden esta pulsera, les va a salir en $200. Nada más y nada
nada menos. Así que no la pierdan, por favor, porque $200 es mucho para una pulsera. Va a ser la pulsera más que Pandora. Va a ser la pulsera más cara de su vida, así que cuídenla mucho. También nos entregaron tarjetitas de toallas. Estas tarjetitas, si ustedes las pierden, les va a costar $20 cada una. Así que cuídenlas muy bien, por favor, porque también son unas toallas muy caras. Chavos, y pues creo que estamos en una de las zonas más importantes del hotel, sobre todo si vienen en familia. Estamos en lo que luego cuando llegan al hotel le llama la atención a los niños, y es el área del Kids Club y el parque acuático. De hecho, desde afuera, ¿no? Sí, desde afuera, por eso digo que luego les llama la atención, porque en cuanto llegamos Matías fue como de, hay un barco ahí hay un parque acuático y así. Entonces sí llama bastante la atención desde afuera. Si traen niños, creo que este va a ser tu lugar favorito del hotel. En 3, 2, 1. Es que así le hizo cuando vio el Kids Club. Bueno, el área del parque acuático. Exactamente. Le dijimos, órale, ¿cómo le hizo así? Significa que a la vista te gustó mucho, ¿verdad? Es que solo lo vi de noche. Okay. Y ahorita ya está en vivo y a todo color. Aquí a mis espaldas, como pueden ver, está el Kids Club. Este Kids Club está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5:45 de la tarde, que realmente cierran a las 6 lo que es el parque acuático y este lugar. Pero siempre les dicen a la gente 15 minutos antes que no lleguen más tarde. Sí, luego ahí dicen, no, todavía hay tiempo. Entonces, pues, luego uno llega ahí por ahí medio tardezón. Algo que creo yo, desde la vez pasada que venimos, les dijimos que diferencia este Kids Club a los otros Kids Club de otros hoteles. Aquí hay áreas para niños desde 1 año. En el área, por ejemplo, donde está ahorita Matías, es el área de los niños grandes, por así decirlo, que va desde los 5 años hasta los 12. Aquí pueden quedarse con las chicas que están aquí. Ya saben que aquí realizan actividades que de manualidades, juegos. Y hay otra área que está aquí mismo dentro, pero sí está como separada, y es el área de los bebés que van desde los 1 hasta los 4 años. Aquí durante la mañana pueden venir los papás con los niños para que los niños jueguen. Ahí hay como cositas que son como para bebés. Ustedes pueden venir con los niños o con los bebés, pasar aquí un buen ratito, y si ustedes quisieran que el bebé se quedara con alguna de las muchachas que trabajan aquí, tendrían que venir después de las 3 de la tarde. De las 3 a las 5:45 es donde los niños de 1 a 4 años sí pueden quedarse con las muchachas, con las niñeras. Nada más les piden que dejen una mochilita con pañal, un cambio de ropa, agüita o leche, y los pueden dejar aquí. Algo que sí nos piden es que máximo cada 2 horas estén viniendo a checar los niños. No sé, a menos que los niños quieran quedarse mucho tiempo, pero nosotros estamos así casi cada media hora de, Matías, ¿no te quieres quedar? Matías, ¿no te quieres ir, que diga? Y Matías así de, no, vayan ustedes a grabar y hacer todo lo que quieran y así. Entonces la verdad está muy chido este lugar, está muy amplio. Yo creo que ese es uno de los puntos fuertes de este hotel, que tiene un parque acuático, que tiene una zona de niños súper gigante, que tiene especializaciones para niños desde 1 hasta los 12 años. Si buscan un hotel con niños, sin duda alguna es una de sus opciones que deben sí o sí considerar. Es que salió ahorita un niño corriendo. Me acuerdo cuando Matías hacía esas cosas, de que se iba corriendo así de, y ya iba la muchacha atrás del parque y el niño risa y risa así de corriendo. Sí, de hecho siempre está la puerta cerrada, pero por lo mismo, pero luego a veces pues se queda abierta, que la dejan abierta. No sé, alguien se quedó abierta y pues por eso. Entonces ahí va corriendo la muchacha atrás de... Y pues llegamos a la parte preferida de los niños. Estamos en el área del parque acuático. Como les decía, yo creo que este hotel es uno de los que, cuando nos preguntan un hotel para niños en Cancún, este es uno de los que recomendamos porque tiene parque acuático. El parque acuático está dividido como en 2 partes. Esta parte que está ahorita a mis espaldas es la parte como de los niños más pequeños. Aquí en esta área pueden subirse a las resbaladillas niños desde los 0, que bueno, no creo que haya ningún bebé de 0 meses que se vaya a subir, pero bueno, desde los 0 hasta los 12 años. Mayores de 12 años no pueden subirse aquí, y si hay niños mayores de 12 años que quieren hacer uso de aquí del parque acuático, está la otra parte que es la parte del castillo, en donde ya se pueden subir niños de todas las edades, incluso los adultos pueden subirse. Nada más ahí en el reglamento menciona que es máximo de 120 kilos, y así hasta de 80 años puede subirse alguien aquí. Entonces, pues si se quieren aventar, de hecho este parque acuático, como ya les hemos dicho, se ve desde la calle, desde cuando uno va en el camión o algo así, y es como que, no manches, mira está ese el barquito, el castillo, es como muy llamativo desde afuera. Exactamente. Entonces, pues llegó la hora, baby, llegó la hora chimenguenchona, la hora ya va a ser. La vez pasada que venimos, nos dimos cuenta que las albercas no eran climatizadas, entonces venimos a corroborar a ver si ya en estos 4 años, hace que hicimos ese video, a ver si ya metieron calefacción. La prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, el patómetro. ¿Qué pasa? No está climatizada, sí está fría. ¿Muy fría? No tipo cenote, pero sí. Que es una abeja. Ya se fue. Y las abejas le tienen mucho miedo a la baby. Ya, es larga historia. Las abejas le tienen mucho miedo a la baby. No, al revés.
¿Cómo? La baby le tiene mucho miedo a las albercas. Pero bueno, sí. la idea era de que estaba muy fría el agua y seguramente por esa misma razón, pues no hay tantos niños. No hay tantos niños, no. Solamente hay una niña, pero sí está fría, la verdad sí está fría. Y aunado a eso de que pues está un poquito nublado, está Sí, haciendo un poquito afortunadamente hoy aire. el clima está mejor porque el día de ayer que llegamos sí estuvo lloviendo todo el día. Hoy sí hace calorcito, pero está nublado. Si se meten a la alberca y salen, seguramente va a dar mucho frío. Sí, entonces, pero sí, no está heladísima, así congelada, pero no es. Pues yo vi otra cosa cuando no, es que sí está fría, pero no tipo cenote. No tipo Antártida. No tipo, no el agua de ahí glaciar. del glaciar Perito Moreno. No, así no tampoco, pero sí está fría. Bueno, ahí ya les dejamos el dato para que no se le vayan a chamaquear ahí en el intento. Chavos, cuando ustedes vienen al parque acuático hay que registrarse a la entrada, nada más les piden datos básicos, solamente les piden su nombre, número de habitación, fecha en la que se van y listo, y una firmita así. Algo importante es que aquí el parque acuático no hay comida ni bebida y tampoco pueden ingresar ninguna de estas dos cosas. Entonces para que lo chequen ahí, pues si traen sus, ahí como hace ratito traemos nuestras palomitas, pues ni modo, al botecillo de la basurilla. Chavos, y pues a un laditito de aquí del parque acuático, ¿cómo no? Claro que sí, pensaron también no solamente en los niños y en los adolescentes. Sí, ¿verdad? Adolescentes se puede llamar. Sí, aquí, pues también aquí pueden entrar los niños. Realmente más bien pensaron como que haya más actividades aparte de acuáticas, que hay otras actividades donde los niños puedan divertirse un ratito. Que luego hay niños, ya ven, sobre todo los preadolescentes que dicen, ya no quiero estar en la alberca, ya no quiero estar, y quieren estar jugando como que, no sé, algún jueguito de mesa o el Xbox o cosas así. Pues tienen esta área que se llama Playroom, en donde van a encontrar eso precisamente. Van a encontrar Xbox, Air Hockey, que ya supimos cómo se llaman esas mesitas, ya hasta el muchacho por ahí también nos ayudó. Se llaman Air Hockey, que las que siempre les decimos, esas no sabemos cómo se llaman, pero son las de la ruedita que va en el aire. Bueno, se llama Air Hockey, ping pong, hay un Jenga gigante y tienen varios jueguitos de mesa. Entonces ustedes pueden venir aquí a este lugar, tienen un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es registrarse, les prestan por máximo 1 hora cada juego. Me decía el muchacho que normalmente a la hora, si no hay nadie más esperando, puedes continuar jugando si así lo deseas, pero si hay gente esperando el juego que tú estás jugando acá, uno bien entrado y hay alguien más que quiere jugar el uno, pues ni modo, vas a tener que a la hora pues ya cederle tu lugar a otra persona. Algo importante que nos dijeron es pues en esta área siempre tiene que haber un adulto acompañando a los menores, o se pueden quedar como en la parte de aquí afuera, que hay unas sillitas o algo. Cuando son mayores de 13 en adelante pueden entrar aquí solitos, pero sí los papás tienen que estar acá afuera. Menores de 12 años sí tienen que estar forzosamente adentro acompañados por un adulto, y algo importante es que no pueden ingresar alimentos a esa área. Algo también que siempre les recomendamos es que si ustedes al momento de hacer el check-in quieren cambiar dinero, porque luego a veces uno trae que los billetes de 200, de 500 y así, ustedes pueden cambiarlo ahí en recepción para que les den billetes un poquito más chicos y puedan utilizarlos para propinas. Ya saben que todos los hoteles siempre dicen impuestos y propinas incluidas. Sin embargo, la verdad nosotros siempre les recomendamos que si a los lugares que van, a los restaurantes, a los bares, donde sea, les dan un buen servicio, pues dejarles algo aunque sea de propina. Yo creo que eso les ayuda mucho a ellos. Sí, déjenlo aquí abajito también en los comentarios si ustedes dan propinas, si lo consideran apropiado, si no, o qué les parece esa opción. La verdad nosotros antes no lo hacíamos, pero ahora sí lo hacemos desde que nos dimos cuenta así de que pues, a veces los muchachos le batallan mucho o esos tipos de cosas. En el sol, sí, así los que andan en la playa llevándoles sus bebidas y todo. La verdad es un trabajo pesado, y sobre todo cuando se esfuerzan mucho y que andan todo el día alegres con uno y así. La verdad es que se agradece mucho eso, y pues qué mejor que una gratificación económica. Sí, exactamente, ya saben, nosotros nuestro lema, por un buen servicio, una buena propina. Chavos, y pues algo súper importante, bueno, no sé por qué siempre le decimos importante, ¿verdad? Pero es algo pues que todo es importante, todo es importante. Algo que nos fascina y nos gusta mucho es esta parte que se llama la crepería. La crepería. Algo que también Matías en cuanto vio dijo así como que, para los que no sepan, su postre favorito de Mati son las crepas. De hecho, alguna vez hace no mucho tiempo dijo, yo de grande quiero ser crepero. Y le dijimos, no, Mati, ese negocio va a quebrar, eso no es para ti, te las vas a acabar. Y yo le voy a ayudar. No, porque también le gustaron un montón. Entonces, hay una crepería que aquí van a encontrar varias cosas. Van a encontrar crepas de 4 de la tarde a 9 de la noche. Nada más hemos visto ahorita 2 días y siempre hay mucha gente, así que solo tengan paciencia, no vengan con mucha hambre, porque la verdad sí, y como pues la hacen pues una, un poquito tardado, pero pues bueno, van a encontrar este servicio en ese horario. También van a encontrar aquí palomitas, gomitas, garbanzos, helados, esos están de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Van a encontrar aquí también cafés, tanto capuchinos, que el caramel macchiato, café americano, lo que sea, y esos están de las 7 de la mañana a las 8 de la noche. Sí, entonces ya saben, igual si quieren aquí una crepilla, un cafecillo o algo, a lo mejor está como muy revoltoso, ¿no? Pero yo creo que... Sí, es que cuando me dijo me quedé así como la muchacha esa de los números hacia alrededor, cuando pregunté los horarios y yo así de, ¿el café de qué hora era? Y las crepas eran las de hasta las 6
6, no, esas son hasta las 9. Ay, no, un revoltijo. Entonces, si quieren algo a la segura, si quieren de todo, vengan a las 4. A eso ahí de los a esa hora está abierto todo. Sí, exactamente. Entonces, aquí échense un cafecito a nuestra salud, por favor. Chavos, y pues ya saben, algo que no puede faltar es el área de snacks, el área donde van a encontrar, ya saben, pizza, hot dogs, hamburguesas, papas, nachos. Y aquí está junto a la alberca precisamente y está abierto en un horario de 11:30 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces aquí van a poder encontrar, ya saben, el hot dog, la hamburguesa, los nachos, las salchichas, las papas. Pura engordadera. La pura engordadera. Ya saben que aquí uno viene a romper la dieta. Sí, aquí no se cuiden de nada. Aquí vienen a disfrutar, al todo incluido y a desquitar, que eso es lo más importante. También algo importante, nada más sírvanse lo que se van a comer, que luego ya ven que se desperdicia mucha comida. Exactamente. Si quieren más, sírvanse otra vez y así no agarren como 5 hamburguesas o así, porque pues luego está difícil. Chavos, y pues ahorita estamos en la sección de las albercas. Aquí hay como, iba a decir una sola alberca, porque está como así a lo largo, de hecho es grande, pero está dividida como en 3 niveles, o sea, van a desnivel. Está la parte de arriba y luego baja un poquito y está otra, y luego baja un poquito y está la otra. En esas 3, las 3 son familiares, pero son un poquito profundas, digamos, para los niños. Pero en la parte de a un ladito está una que es como un chapoteaderito, que ahí sí es más como para los niños. Se puede decir que una alberca como con escalera o algo así, ¿no? Sí, como en escalera. Exactamente. Entonces el hotel está construido hacia arriba, no está construido como a lo ancho, no, sino no es ancho, pero sí es como muy alto. alto. Chavos, y pues vamos a hacer la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. La vamos a hacer en esta que es como que el chapoteadero de niños, ¿no? ¿O qué sí. es? Ay, está bien caliente. No es cierto. No, sí está fría. Sí, está bien fría. Está igual que como la de allá. Como la de los niños. Entonces esta no es templadita. Y pues ahora venimos a la otra que es la primerita. Es la misma porque comparten como la misma agua, va corriendo así. Entonces, pero vamos a ver. Yo digo que si la de los niños está fría, esta también va a estar igual. A ver, vamos a ver la prueba de fuego. Sí, está igual. Está igual de fría. Entonces aquí no. Aquí no hay agua templadita, entonces pues para que lo chequen ahí. Quieren un hotel con agua templadita, este no es la opción, y menos cuando está haciendo tanto frío, ¿va? Bueno, no hace tanto frío, pero yo creo que si te metes al agua sí te va a dar frío cuando salgas, un montón de frío te va a dar. De hecho ayer las albercas estaban desérticas, ¿verdad? La alberca estaba desértica, porque estaba lloviendo, ayer sí hacía frío, la verdad. Yo anduve con suéter aquí en el hotel, rara vez he andado así, ayer sí anduve así y estaba, de verdad, nada más había una parejita en la alberca de allá abajo y había unos niños aquí en la alberca de los niños y ya, pero no estaba desértico todo, las playas desérticas, o sea, todo así solo. Yo creo que por eso ahorita tampoco hay tanta gente metida en la alberca, ¿verdad? Porque sí. está frío. Chavos, algo que hemos visto aquí de los camastros es de que hay muy poquitos disponibles, la verdad. Yo creo que es por lo mismo de que está chiquito el hotel, pues aquí yo creo que sí tienen que dejar sus chanclas del seguro social, ¿no, baby? No, pero ahí mismo dice que no dejes toallas, que no dejes tus chanclas del seguro, que no dejes tus chanclas apartando ahí el lugar en el seguro, porque si ven desatendidas las cosas, el personal del hotel las va a retirar y eso está bien, la verdad, porque luego hay camastros que duran todo el día y así digo, ¿para qué los apartaron si ni están ahí? Entonces para que vengan y se prevengan con esa parte. Chavos, algo también súper importante para las personas que vengan con alguna persona que tenga dificultad para moverse o que utilice silla de ruedas, el hotel está completamente adaptado para estas personas, cuentan con elevadores, rampas y todo lo necesario para que puedan trasladarse a cualquier parte del hotel, incluso hasta la playa. Un dato importante que es del elevador es de que solamente hay 3 elevadores en todo el hotel. Bueno, como 6, 3 pares. ¿No? Como que ahí sí les falló, ¿no? Porque sí, porque hay momentos en los que esperamos mucho para poder subir, porque como pueden ver es como bastante grande, es mucha la gente así. Y solamente 6 elevadores y luego el día de ayer nos servían 2, entonces sí fue un poquito complicado. Eso es y también se le quiso aventar y se subió caminando, o sea, bueno, por las escaleras y llegó todo así de... Sí, y eso que nada más era el 4º piso, entonces sí, imagínense que nos tocara el 10. No, pues no la armó. Entonces para que igual a lo mejor consideren eso, que igual no servían ahorita, pero a lo mejor van a servir después, ¿verdad? Pero sí, yo creo que sí le faltaron como otros 2, ya con eso la hubiesen armado chido. Otros 2 pares. 2 pares, sí. O sea, otros 4 elevadores. Y pues si ustedes ocupan silla de ruedas ya estando aquí, el hotel no cuenta con préstamo de silla de ruedas. Sí tienen, pero solamente es para traslado. Si quieren trasladarse del lobby a su habitación o que algún restaurante o algo, para traslado sí hay, pero para prestarles no. Otra información muy importante es la cuestión de las mascotas. Ya saben que también les mencionamos si son pet friendly o no los hoteles. En el caso de este hotel no es pet friendly, sin embargo, si ustedes requieren alguna mascota porque se las indicó el doctor, se las medicaron, aquellas mascotas que son de compañía o de asistencia, si los permiten, nada más tienen que traer su documentación que les da su doctor y todos los papeles en regla y sin problema lo dejan entrar. Ese servicio es sin costo, les asignan obviamente una habitación especial, una habitación más grande, pero sí tienen que avisar con antelación. Entonces, si alguno de ustedes requiere ese servicio, pues aquí sí lo tiene. Otra cosa también súper importante que siempre en cada video les mencionamos es que se cuiden mucho en sus vacaciones. No coman de más, no tomen de más, no metan por ahí el pie donde no deben
lleven porque ya saben que siempre un servicio médico en un hotel les va a salir mucho más caro. En el caso de este hotel, si ustedes requieren una consulta o un servicio médico, el costo es de $120 solo por la consulta. Si requieren medicamentos, si requieren lo que sea, eso ya es con costo aparte. Lo que les podemos recomendar es que a lo mejor no usen ese servicio, sino más bien agarren el camión, se vayan a la zona centro y agarren ahí un Simi, que Pues sea sí, como que la opción más barata. pero ya si es alguna emergencia o algo, pues que sepan que esto es lo que les puede costar. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes y es la cuestión de la playa. Este hotel está ubicado en la zona hotelera, cerca de Playa Delfines, y tiene una playa súper bonita. Así que con ustedes, la playa. Como pueden ver, aquí sí van a encontrar ese azul turquesa tan precioso que caracteriza a las playas de Cancún. Sin embargo, el hotel la verdad sí es grande, pero creo que es grande a lo alto, porque a lo ancho no es mucho, está como chiquito a lo ancho, entonces la parte que abarca el hotel de playa es muy poquita, así que probablemente cuando ustedes vengan encuentren muchísima gente o se vea como mucha gente porque la playa es pequeña. Pero no se preocupen que ustedes pueden moverse hacia donde ustedes quieran, la zona hotelera es muy grande. Aquí en la playa del hotel van a encontrar obviamente los camastros que ustedes pueden ocupar sin ningún problema, pero también están las camas balinesas, que esas ya saben que normalmente tienen un costo en los hoteles, y en el caso de este hotel cuesta $1,500 por todo el día. Algo que la verdad caracteriza como esta zona, esta parte de la zona hotelera, es que las playas no son tan tranquilas, la verdad sí tiene bastante oleaje. Ahorita la verdad que ha estado el clima como medio locochón, que ha hecho mucho aire, pues han estado más las olas. Así que este hotel, si traen niños muy pequeñitos, tal vez solamente puedan meterles por ahí los piecillos, porque ya meterse ya no es como para niños. Chavos, y pues ahora les vamos a dejar esta toma. Vean nada más, esto es como un tipo crucero o algo así, porque bueno, nunca hemos estado. Pero aquí nos sentimos como en un crucero. Sí, exactamente. Ya nomás háganle así. Así como que se mueve un poquito. Exactamente. Entonces, ya nada más, ¿qué tal? 15 pisos de puro sabor. Y abajito la torre del Big Ben. Ahí está el canalito y todo. Pero eso no es lo más importante, porque les vamos a mostrar nuestra habitación. Habitación 404. Bienvenido. Esta habitación se abre con la pulserita. Esa, claro que sí, como no, con todo gusto, que también está bien cara si la pierden. Ahí está, le abrimos. Y entramos a la habitación y no hay nada. Aquí hay un pequeño pasillo, la verdad. Es el primer hotel, bueno, la primera habitación en donde no encontramos ¿Y el Nickelodeon? ¿Y el Nickelodeon? Bueno, sí, pero el Nickelodeon tiene así un pasillo. También es un chorizón así. Pero en este, bueno, aquí no encontramos nada. Aquí, vean, puesto aquí una mesita. Sí, no, pero luego la puerta, ¿verdad? Un florerito. Un florero, un cuadro, qué sé yo. Pues damos unos pasitos más y del lado derecho encontramos esta puerta. Que es, y nada más y nada menos que el baño. Pero es del tamaño de un cuarto este baño. Sí, exactamente. O sea, parece una habitación esto. ¿Por qué les decimos que es una habitación? De este lado encontramos el trono, ahí la regaderita lista y preparada. Que perdón, no les sabíamos ahí, pero el foco, los apagadores. Estuvimos buscando, prendiendo todos los apagadores que hay aquí adentro y resulta que está acá afuera. Sí, está allá afuera. Entonces ahí está la regaderita tipo lluvia. Vean, se cierra ahí en esquinita. Un cancel moderno, cancel del año 2027. En el caso de esta regadera no hay nada de amenidades, o sea, aquí adentro no hay shampoo, no hay jabón, no hay nada. Y pues del lado derecho el baño ahí, dos para que no se peleen, claro que sí, como con todo gusto. Y acá es donde encontramos el shampoo, body lotion, dice mi baby. El Organic Shower Hair y el Organic Shower Hair más grande. Ahí está, de 30 gramos y de 50 gramos. A un ladito encontramos unas toallitas estas faciales y del lado izquierdo una toallita de manos, otra toallita de manos aquí, unos Kleenex por acá. El espejito para maquillarse. Más toallitas por este lado, claro que sí, para bañarse. Y pues ampliamos por acá, por este lado. Bueno, antes un espejo acá súper gigante para que no se peleen, claro que sí. Y de este lado la casa de los espejos, no, espejo allá, espejo acá, espejo acá, espejo. No, acá no hay espejo. Pero hay como muchos espejos. Pero les digo que es como una habitación porque, a ver, esa es como la parte de la regadera y eso. Pero luego entramos acá y aquí tenemos, bueno, aquí nosotros ocupamos para las maletas, pero realmente puede ser, le hace falta como un banquito para sentarse aquí y maquillarse. Está así como súper a gusto aquí, tiene aquí un pequeño cajoncito y tiene pues ese espejote. Y en la parte de enfrente hay otro espejo y ese espejo es de cuerpo completo para que puedan ver así. Es como para verse la espalda, ¿no? De este lado, sí, de este así lado. te así ves la espalda así de... Y pues caminamos un poquito más y encontramos un closet así. Un walking closet.
Walking closet. Para los que se vengan a vivir ya al hotel, que vengan por 6 meses o algo así. Sí, exactamente. Y de ese lado encontramos una planchita del año 2001. El burrito para planchar la ropa. La cosita esta para las maletas, que debemos haber puesto las maletas ahí, pero pues la pusimos allá por practicidad. Pues arriba no hay nada. Aquí no Una hay grieta. cobijas, una grietilla por ahí. No hay nada de cobijas ni nada para los raros. Y en la parte del medio encontramos la caja fuerte por si traen cosas de valor. Y a un ladito está la secadora. Ahí está, para los cabellos, claro que sí. Otras 2 puertitas más hacia la izquierda encontramos Ganchitos para la ropa. Y esa bolsa que está ahí porque Mati la zafó, pero estaba aquí colgada. es para la ropa sucia, ya saben, por si quieren lavar Para aquí la en el hotel. lavandería. Exactamente, que tiene un costo extra. Todos los hoteles tienen costo extra y este no es la excepción. Entonces ahí está, que eso también se la pueden llevar a su casa. La bolsita, obviamente, por si traen ropa mojada o algo. Ese es un tip, está muy chido. Entonces ahí está, les voy a dejar una toma muy general. Allá está el trono, la regadera, el lavamanos, acá el closet, los 2 espejos y el walking closet, y ya es todo el closet de la habitación, nada más y nada menos. Y luego salimos del baño y les digo que es la casa de los espejos. Acá hay otro espejo. Y tiene este mueblecito aquí que no tiene cajón, pero aquí pueden poner a lo mejor algunas cositas o algo. Este también siento que funciona para maquillarse. Sí, todos Así que, bueno, funcionan tiene para maquillarte, baby. Sí, ya cualquier espejo me sirve para maquillarme. Caminamos un poquito más, unos 3 pasitos más, y encontramos esta área que es donde está la cafetera. Y pues abajito, claro que sí, encontramos, vean nada más, le vamos a abrir. Ay, niño, la expectativa. Un frigobar ahí totalmente listo, con unas Heineken, 2X, 2X, 2 aguas minerales, la línea Pepsi, manzanita 7 y 2 agüitas por ahí. Ay, bueno, ya ni una agüita. Ni una agüita por ahí. Que lo resurten todos los días. Nos dijo el muchacho que si no lo resurten, que solamente hablaran al 0 y ya se lo resurtían sin problema. Y pues para complementarlo, ahí está, claro que sí, la hielerita para que no falten ahí las cubas y todo ese show. Air conditioner del año 2018. Y pues caminando por acá encontramos un Picasso ahí como de flores de colores. Y abajito un mueblecito para esos muchachos que se van a venir 2-3 meses y no tienen con el closet. Aquí también pueden guardar. ¿O no se abre? ¿No se abre? No se abre. No se abre. O sí. No, es que Sí, se abre. Ahí está, listo, sí se abre. Sí, el otro Entonces, también se ha de abrir, pero... cajoncitos, más cajoncitos ahí para la ropa, para todo lo que ustedes quieran. Nomás que está raro cómo se abre, ¿no? Sí, no sé. Como por abajo. ¿Okay? Y luego con las uñas de 500 pesos no se puede. Y luego más hacia la izquierda encontramos las camas. Ya nada más nos tocaron 2 camas matrimoniales. ¿Con qué, Mati? con un changuito. El teléfono del año 2001, una lamparita también arriba y una computadora del canal. Que sabes de nosotros, claro que sí. Esa ya no viene incluida en la habitación. Ya ven que venimos a trabajar, sí o sí. Abajito encontramos otro cajoncito por ahí, vean, ahí está, listo. Y no hay nada, señores y señoras. Y pues a un ladito de las camas, de hecho eso es como raro, ¿no? Creo que Sí. no nos había tocado Sí, como como que una a un habitación lado, ¿no? donde tuviéramos que ver la tele así. Pero es que en la parte de enfrente pues no se puede, ahorita van a ver por qué. Pero está de ladito la televisión, es una televisión como de 42 pulgadas más o menos. Arribita un ventilador por si les da mucho calor ahí disponible. Y pues de este lado una mesita ahí para trabajar con sillas estilo caoba del año de 1995, claro que sí. Sonaste como vendedor de muebles. Le tenemos este comedor estilo caoba, madera de pino, pintado por Chapa los de mismos oro o algo dioses. así. Ah, no. Y pues lo más importante, claro que sí, como no, con todo gusto. ¡La vista! Vean nada Hay más. una tina. Oh, sí, tenemos una tina Un por acá, un jacuzzi. jacuzzi. Porque, ¿qué pasó con este jacuzzi, baby? Pues el muchacho nos dijo, ay, pues su habitación no era estándar así normal y no sé por qué les hicieron un upgrade, pero aquí tienen un upgrade y les tocó un jacuzzi en la terraza. Yo sí sé por qué nos hicieron un upgrade, porque llegamos tarde al hotel. Entonces se cumplió otra vez la regla esa de que si uno llega tarde, se acaban las habitaciones las más baratas y pues nos dan la mejorcita. Bueno, un upgrade así como que gratis. Y pues vean nada más, qué vista tenemos, señoras y señores. Vean Un día lluvioso en Un día Cancún. lluvioso en Cancún, que déjenme decirles que es de las pocas veces que hemos venido, de las muchas veces que hemos venido, es de las pocas veces que nos ha tocado así literalmente que el cielo está cerrado, está lluvioso. Que se ve como borrosa la ciudad. Sí, Yo veo exactamente. borroso Cancún. O sea, no sé si Exactamente. soy yo, mis lentes o qué, pero yo no, o sí se ve borroso, ¿no? Sí, se ve borroso. O sea, por ejemplo, allá Allá no se ve nada. Bueno, en la Allá. cámara de hecho no se ve nada. En vivo, pues, sí se alcanza a ver un poquito ahí algunos edificios así. Pero no se ve más allá del horizonte. Entonces, aquí este es el área de adultos y
¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? Chavos, y pues esta es la vista general de la habitación. Empezamos acá con la terracita. Aquí hay unas sillitas para admirar, porque aquí la puesta de sol, ¿sí o no, baby? La puesta de sol es Pues algo... aunque hoy no hay sol. Bueno, cuando haya sol, la puesta de sol en la laguna es algo increíble. Del lado izquierdo, la tinita. Del lado derecho, las camas. Del lado derecho también la televisión. Ahí está un changuito brincando. Y de este lado, la mesita para trabajar. De este lado, el roperito extra. Y pues caminamos más para acá y vemos que la habitación está muy grande. Aquí es donde está el frigobar. El otro espejo. Acá el baño. Y pues todavía un poquito más y... Terminamos. Chavos, y como pueden ver a mis espaldas está este lugar que se llama Cactus, que es Graph and Healthy Food. Es un lugar para los fitness, ya Sí. saben, para los muchachos que ahí quieren guardar que la línea y así. O Sí. para los muchachos que les dé hambre en la madrugada y no tengan nada que comer, creo que esta va a ser su salvación, aunque sea algo healthy, pero les va a salvar el que no duerman con mucha hambre. Este lugar es abierto 24 horas y aquí van a encontrar, sobre todo productos saludables, como ya les dijimos, van a encontrar frutitas, sándwiches, bagels, algunas ensaladitas, se encuentran aquí café, agua natural y es todo. Como pueden ver, la mayoría de cosas son cosas healthy, así que bueno, si quieren algo así como que ligerón para aguantar el desayuno y la comida, o entre la comida y la cena, o que les dé hambre en la madrugada, pues pueden venir a este lugar. Sí, es como un tipo Subway o algo por el estilo, porque les hacen el wrap que ya sea de jamón, jamón serrano, de pollo, de Por todo ahí lo que tienen ustedes quieran. salmón. Exactamente. Entonces, por si les da hambre, ya como dijo la baby, aquí a los que nos levantamos a las 3 de la mañana a la hora del diablo para un sándwich, vámonos. Chavos, y pues se ha llegado la hora chimenguenchona, la del Kilimanjaro. Ahí está, de esa montaña, pero no estamos hablando de esa montaña, sino de el Lobby Bar. Ya llegamos a la sección del traguito, ya saben que le llamamos la sección del traguito, porque luego esa también es importante saber a qué viene uno, porque luego uno viene con la intención de querer pasársela bien y todo, y luego se encuentra con cada sorpresa. Pero bueno, para que sepan, en el caso de este hotel, las bebidas que manejan son de un nivel medio, Sí, no son más o bajas, ¿verdad? Porque son altas, sí tienen botellas que son de un nivel alto, pero estas botellas solamente son para miembros que tienen alguna membresía aquí del hotel, esas solamente son para ellos, y las demás sí son para todos los huéspedes. En el caso de la cerveza, únicamente tienen cerveza 2X, tanto ámbar como clara, así que si a ustedes no les gusta la 2X, pueden traer sin problema sus cervezas de afuera. Si les gusta, no sé, la Tecate o Corona o la que sea, pueden ingresarla sin ningún problema al hotel. Sí, entonces a lo mejor aquí sí tráiganse su Suerox o algo por el estilo, porque pues aquí como que la cruda, pues sí, más o menos. Pero ¿por qué decimos de lo de la cruda, baby? O sea, ¿por qué les llamamos nosotros de medio pelo o algo así? La cruda o guayabo le dicen por otros lados. Es que ya saben, aunque el canal se llama Chavos Vlogs, nosotros ya no estamos tan chavos, ya somos más chavos rucos que nada. Entonces ya uno después de los 30 años, las crudas le pegan. Ya uno sí le piensa, cuando uno tiene veintitantos, si tú que estás viendo este video tienes veintitantos, ni te preocupes, tú ven y toma lo que quieras. Yo recuerdo cuando teníamos 20 años pedíamos, a ver, esa bebida azul, ¿cómo se llama? Ah, dame una. Y esa rosa, ¿cómo se llama? Ah, también dame una. Y así estábamos. Pero ahora no, ahora sí anda uno así de, ay, pero ¿qué le echas? Porque luego la cruda, no, hombre, no se la recomiendo esa. Sí, entonces por eso siempre les mencionamos eso de que traigan sus Suerox o algo, unos electrolitos o algo así, Sí. pues para que no les vaya a pegar por ahí. Chavos, y pues en la primer planta del hotel van a encontrar un bar que se llama Sea Bar, y en la segunda planta otro que se llama Fun Bar and Sport. Es decir, este de la segunda planta pues es el Sport Bar de aquí del hotel. Sin embargo, ahorita toda esta zona de acá, tanto la zona como del Sea Bar como el Fun Bar y la zona de adultos están en remodelación. Por ahí nos platicaron que ya después solamente va a ser para socios algunas zonas de estas. Entonces, pues bueno, el Sport Bar, para que ustedes lo tomen en cuenta, a lo mejor ya cuando ustedes vengan al hotel ya van a estar abiertos y todo, y algunas de esas puede ser que ya solo sean para socios, pero pues tienen estas opciones. Ambos son bares que abren en la tarde. Por ejemplo, el Fun Bar abre desde las 5 de la tarde a las 11 de la noche, y el Sea Bar es el que abre hasta más noche. De martes a jueves abre de 6 de la tarde a 12 de la noche, y los jueves, viernes, sábado y domingo abre hasta la 1 de la mañana. Sí, en esta zona donde estábamos en el segundo piso, el anterior video, recuerdo que solamente era para adultos y tenían acceso todos, entonces ahora solamente es para socios. Igual si nos preguntan, pues la verdad, ya saben, nosotros no les recomendamos nunca que se hagan socios de ningún hotel, a menos de que vayan 10, 12 veces al año, no sé, algo por el estilo, pero cada quien aquí deje abajito sus comentarios acerca de los tiempos compartidos. Chavos, una de las características que tiene el hotel es que sí tiene bastantes actividades, tanto para niños como adultos, pero sobre todo enfocadas a los niños. Hacen un show
show por la noche, por ejemplo. Cada día va cambiando, un día fue de circo, otro día fue de magia, el día de hoy es una temática neón y así va cambiando conforme los días. De todas maneras, en la página que los redirige, el código QR que les dan al principio, ahí van a encontrar las actividades por día. Y durante el día, ya saben, hay actividades en la alberca, en la playa, en el Kids Club hay actividades todo el tiempo. Entonces, por actividades creo que aquí no van a batallar. Sí, yo creo que igual a lo mejor si buscan tranquilidad o algo por el estilo, sí, el hotel como que sí lo puede encontrar, pero también hay ese cambio. Si ustedes quieren a lo mejor pasarla bien, a gusto y todo, a lo mejor la alberca pues, es que está bien fría, ¿verdad? Y ese más es el mayor contra que clima. tiene el hotel. Pero de todos modos, pues si ustedes son así como que friolentos o algo, pues ahí se pueden aventar un voleibol playero, no sé, algo por el estilo. Chavos, y pues una de las actividades que también tiene el hotel, que es sobre todo, más bien sí es para los niños, es esta parte de la tirolesa. Esta funciona de 7 de la noche a 9:45 de la noche, obviamente, y es para niños de 5 a 12 años que midan mínimo 90 centímetros y máximo 150 centímetros. Así que ya saben, si sus hijos son aventadillos, así como uno que tenemos nosotros aquí, que le encanta explorar y esas cosas, pues aquí pueden aventarse esa tirolesa. Chavos, el hotel no cuenta como tal con una aplicación, sin embargo tienen por ahí una página que para acceder a ella tienen que escanear un código QR. Cuando ustedes están haciendo el check-in, ahí a un ladito tienen el código QR o también lo van a encontrar en su habitación. Al momento de escanear ese código QR los va a dirigir a esta página, bienvenido, y aquí viene toda la información. Pueden encontrar información de restaurantes, información del hotel, actividades, lo que hay acerca del gimnasio, el mapa del hotel, la información también del spa, todo lo van a encontrar aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver las actividades que hay durante el día, también pueden checar los del siguiente día. Pues si andan perdidos un poquito, pueden ubicarse ahí en el mapa para saber que dónde está el restaurante tal, o que dónde está el gimnasio, que dónde está. Aquí van a encontrar toda la información, viene ahí por número. Incluso está padre que viene por colores y así ustedes saben si está en la primera planta, segunda planta, en el nivel del lobby o en el sótano. Chavos, si ustedes ven esa puerta los lleva al spa. Pero también ya saben que aquí también se cumple esa sentencia de que a un lado del spa está el gimnasio. Déjenme decirles que yo en la mañana fui y ya yo muy encampante, que me bajo el elevador y todo y que veo pura roca, pura construcción. ¿Qué dijeron? Su gimnasio del día de hoy, joven, va a ser ayudarnos a cargar piedras. No, pues no, pues espérenme. Y ya le pregunté al muchacho y temporalmente el gimnasio está ahí arriba. La verdad es ahí arriba son como salones, ¿no? Sí, son los salones. Lo adaptaron ahí. Está muy chiquito, la verdad, pero pues para uno no sé. Ya saben, muévanse todos los días, media hora, lo que sea, pero vayan al gimnasio, hagan lo que sea. Entonces, pues yo ya fui ahí media hora a la caminadora y pues ya, ni modo. Entonces el gimnasio está como que temporalmente en construcción, ya cuando ustedes vengan va a estar ahí disponible. Chavos, y pues algo súper importante, ya saben que también tenemos que mencionar, es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Ya saben que nosotros no somos expertos, ni somos chefs, ni críticos de comida. Nosotros les hablamos acorde a nuestro gusto y no tenemos la verdad absoluta. Así que si ustedes ya vinieron a este hotel y pueden compartirnos también su experiencia y si les gustó o no les gustó la comida, eso nos ayuda a nosotros y a todos los que están viendo este video. A nosotros, la verdad, en lo personal, ya habíamos venido a este hotel hace como 4 años y la vez pasada recuerdo que la comida nos había gustado más o menos. Estaba como bien. Estaba bien, normal. Pero en esta ocasión la verdad que sí nos sorprendió porque ahora sí nos gustó muchísimo más. Todo lo que probamos estuvo muy, muy rico. Para empezar, por ejemplo, en las mañanas tienen abierto el desayuno buffet, que la verdad todos los días encontramos un poquito de fila para poder ingresar, pero si ustedes son de los que se levantan temprano, seguramente no van a encontrar fila. Entonces, ¿cómo es el buffet? Que de hecho ahorita no nos tocó gente porque ahorita son ya las 10:30, entonces pues ya la gente ya desayunó, la gran mayoría. Por ejemplo, aquí ya son las 10:21, vamos a ver cuánto hacemos. O sea, la vez pasada hicimos como unos poquitos minutos, ¿no? Y pues son las 10:31 de la mañana, ya pasamos, ya nos dieron la mesa y todo ese show y pues el buffet lo podemos ver como un tipo círculo, ¿no? Sí, como si fuera un carrusel, por así decirlo, es en forma circular y ustedes para tomar cualquier alimento tienen que rodear todo. Así que si se les olvida cosa de un extremo, tienen que rodear todo. Y pues entonces vamos a empezar aquí por la entradita. Vean, aquí es donde les asignan la mesa y todo. Y pues de este lado encontramos la parte de la fruta. La verdad sí hay bastante variedad de fruta. Hay melón, hay papaya, piña, toronja, sandía, manzanas, plátanos, tienen yogures, granolas, chía, pasas. Y también tienen otra parte que es como de frutas así como en almíbar. Tienen por aquí piña en almíbar, cóctel de fruta en almíbar, durazno, uvas, manzanas, guayabas. La verdad en cuestión de frutas sí tienen mucha variedad. Así
Así que si andan a dieta, aquí van a encontrar mucha variedad. Enseguida encontramos una sección de jugos. Tenemos jugo de guayaba, jugo de toronja, jugo de piña, jugo de sandía, melón verde, naranja. Y aquí también encontramos que manzanitas, platanitos. En esa parte sí no van a batallar los que sean muy fit. Y luego en la siguiente parte encontramos la sección de los bagels, donde uno se arma como que la tortita de jamón, el bagel de jamón. Encuentran aquí todo lo que son carnes frías, también aquí verduritas, que lechuguita, jitomate, cebolla, quesitos. Por si quieren armar una mini tabla de quesos, aquí van a encontrar toda esa parte de los quesos, pepinillos y así. Después, a un ladito, encontramos una sección, que es lo que mucha gente busca. Aquí están los chilaquiles. Bueno, antes de los chilaquiles, encontramos aquí como pequeñas guarniciones, como el queso, la crema, cebollita, guacamole, limones. Y pues aquí están los chilaquiles, hay tinga de pollo, chilaquiles verdes, rojos. Acá tenemos un chicharroncito, unas quesadillas. Por ahí hay pozole, para los que les guste desayunar pozole. Y pues vamos avanzando un poquito más y vean, por eso les digo que es un tipo círculo, que hay que darle toda la vuelta así, y encontramos de este lado, es la carne de res. Si algunos de ustedes comen carne de res en la mañana, pero nosotros no. Los molletes, el quiche Lorraine, el guisado de pollo, las salchichas, los plátanos fritos y así. De hecho, aquí están los platos también. Le damos más la vuelta y encontramos como los cereales. Ya saben que las azucaritas, que el corn pops, que los Fruit Loops. Y pues ahí leche, chocolate, jugo verde y jugo de naranja. Otra vez le damos más la vuelta, encontramos más platitos y encontramos esta parte que es como un tipo kit buffet. Sí, en esta parte está padre que en el piso tienen así como dibujitos para que los niños se ubiquen que esta es su área, esta es su sección. Aquí hay waffles, sándwiches de crema de maní, unas sincronizadas, salchichitas de las minis, hay galletitas. La verdad está bonito esta sección. Pero lo que hemos visto es que no solo los niños agarran del Kids Buffet, sino hasta los adultos agarramos de ahí a veces. Y después, dando una vueltecita más, encontramos otra parte donde aquí encontramos la sección donde les arman su omelette a su gusto. Aquí tienen como los ingredientes que pueden ponerle a su omelette. Ahí hay queso, jamón, chorizo, tocino, flor de calabaza, granos de elote, lo que ustedes quieran ponerle de lo que está ahí. Y acá se los hacen. Ahí está la plancha, ahí les hacen su omelette. Y pues acá también hay salchichitas, rajitas, papas y frijolitos para que acompañen su omelette. Y pues damos todavía más la vuelta. Esto no se acaba hasta que se acaba, esto no se acaba. Está, de hecho, como pueden ver, está muy amplio, hay muchas cosas. Y de este lado, pues las mermeladas. Lo que pasa es que aquí está la sección dulce, o la sección como de donde están los hot cakes, los waffles, el pan francés. Y pues por eso es que aquí están todas las mermeladas, crema de cacahuate, mieles, todo para acompañar cualquiera de estos alimentos. Y luego damos otra vez más la vuelta, más platitos, y encontramos esta parte que ya saben que el huevo revuelto es otra estación como de donde les hacen otros omelettes. Yo siempre he dicho así, es que como que les falta poquito más, como que les falta cocer más. Sí, cocerse un poquito más. Y bueno, pues aparte del huevo encontramos aquí había papas, ya no hay, frijolitos, por aquí una tinga de vegetales, y allá hay unas salsas porque allá, como les dije, allá les hacen los omelettes también. Ahí está la muchacha haciéndolos, ya saben que del ingrediente que ustedes quieran. Y luego le damos toda la vuelta otra vez, más platos por aquí, y encontramos ya la entrada, allá está la entrada de los postrecitos, es la última. Aquí encontramos avenita caliente, chocolate caliente y una sección de panes, porque ya a lo mejor para empezar un cafecito con un panecito y luego ya tu desayuno, ¿no? Ya saben que la conchita, que el muffin y todo eso, ahí está. Entonces esto fue el buffet del Cidos Cancún. Entonces la verdad sí se hace fila, pues yo la verdad pensé que íbamos a durar ahí mucho tiempo como la fila de las tortillas, pero pues la verdad no es como que tal. Y es que pasa también que no se esperan a que se desocupe alguna mesa, porque por ejemplo nosotros solo éramos 3 y no había mesas de las chiquitas solas, había solamente mesas grandes y no importa, o sea, nos sientan, aunque sea, era una mesa como para 8 y nos sentaron a nosotros 3, entonces esa es la parte por la que también no duras tanto en la fila y está bien, la verdad. Entonces, en una palabra, yo creo que del buffet está bueno, ¿no? Tirándole a muy bueno, ¿no? O algo así, algo por el estilo, sí, está muy bueno. De hecho, también la parte del room service ahí que tuvimos la oportunidad de probar, también está muy bueno. Yo creo que manejan la misma calidad de los alimentos, no es como que lo congelado y así, entonces sí está aprobado. Y pues para desayunar solamente tenemos esa opción. También abren el restaurante Big Ben, que también es para desayunos a la carta, ustedes quieren llegar a ese desayuno. Y también abren el Lighthouse, pero ese solamente es desayuno buffet, pero solo para socios. Y por ahí vimos que también llevan a los que están convenciendo de que compren la membresía, por ahí los tenían también ahí sentados. Ya para comida también tenemos lo que es nuevamente el restaurante buffet, pero también abren el restaurante mexicano. La verdad eso es algo extraño, normalmente los de especialidad siempre abren en la noche, pero en el caso de este hotel, el restaurante mexicano solo abre durante las comidas. Este restaurante está justamente ahí en el parque acuático, entonces tuvimos la oportunidad de ir, porque pues más o
menos eran como las 4, ya casi nos cerraban, pero de todos modos tuvimos la oportunidad de probar. Obviamente teníamos que probar el restaurante mexicano, que en este caso se llama El Maguey. Que en este caso también no es para cenas, es un restaurante de especialidad, pero no es para cenas, solamente es para comida. Para que si quieren probar comida mexicana, pues se vengan aquí por la tarde para que coman aquí, porque en la cena, nosotros ayer veníamos y llegamos y estaba cerrado. Este es el horario de 12:30 del día hasta las 4 de la tarde, es como un tipo lunch, almuerzo, ahí está. El código de vestimenta pues es casual, nada más no entrar mojados. Ahí les va lo que tenemos en la carta. Tenemos aguachile, ceviche de marisco, sopa de tortilla, hay tacos de adobada, de barbacoa, enchiladas, burritos, chile relleno, tacos de asada, alambre, tan pequeña, molcajete, pollo en mole almendrado y la pesca del día. Chavos, algo que a lo mejor no me gusta. A mí la verdad no me gusta siempre que, por ejemplo, sea esto. Sea que siempre sea primero en inglés y luego en español. Hemos visto como 2, 3 letrerillos por ahí que primero en inglés y luego en español, y pues yo digo así que no, estamos en México. Esa es otra historia, diría la mamá chonita. Y pues entonces el primer platillo, ahí está, yo pedí una sopa de tortilla. Por acá nos trajeron unos totopos con salsitas, una michelada y para la babies, un agua mineral con jugo de limón para mí, y ahí aguachile verde, ¿qué tal? Y pues por allá la hamburguesa, ahí está, la hamburguesa que pide Matías, que de hecho no le gustaban las hamburguesas, pero ya le gustan. Apenas ayer empezó con el gusto por las hamburguesas. Sí, estuvo raro. Y pues el plato fuerte ya llegó por aquí. ¿Qué es eso, Enchiladas. Enchiladas Tricolor. Es una roja, una verde y una de mole. Que si no se las acaba, No, de hecho no me las voy a acabar. De hecho ya estoy llenando con el aguachile. En Guerrero Banorte que se las va a echar. Y pues por acá también yo pedí la poderosísima tan pequeña. Ya saben, ese platillo tan tradicional en todo México. Chavos, y pues ya salimos de aquí del restaurante y déjenme decirles que nos sorprendió. La verdad que nos sorprendió gratamente. La comida estuvo muy rica. Lo que sí es que deberían de abrirlo hasta más tardecito, porque lo máximo que pueden llegar pues son las 4 de la tarde, que bueno, es una buena hora para comer, ¿verdad? Pero nosotros llegamos por ahí como 3:35 y nos sentimos un poquito presionados, pero la verdad comimos bien rico. Sí, en este no hay que hacer ningún tipo de reserva. Ustedes llegan y todo. De hecho estaba muy solito y estaba muy abandonado, pero está muy rico. Lo que yo me comí también, la tan pequeña, la carne estaba muy blandita. Probé por ahí también tus enchiladas, baby, sí, también estaban muy ricas. Sí, estaban ricas. Sí, pasa la prueba, la verdad. La verdad nos topamos con un restaurante bastante vacío. No mucha gente va hasta allá. No sé si pues, a lo mejor porque ya fuimos casi cerrando, ¿no? Casi así nos puede dicen ser así que sí, pero no, los días que estuvimos pasando por ahí yo de todas maneras lo veía solillo, y de hecho el mesero dijo que es porque mucha gente no sabe que hasta allá, hasta donde está el parque acuático, está ese restaurante, porque incluso cuando pasas como que necesitas como que decir, mira, esa puerta es de un restaurante, o así, como que sí está medio escondidón. Entonces pues la verdad dense la oportunidad, a nosotros nos gustó bastante. Son porciones grandes para que se midan y no pidan entrada, plato fuerte, postre y así, porque sí son bastante grandes las porciones, así que mídanse por favor, pero sí, la verdad súper recomendado. No dejen pasar la oportunidad por ahí. De hecho pues casi lo perdemos por la culpa del Croda y Anita, que llegaron ahí como 3:58 de la tarde. Pero llegaron, que fue lo importante. Y pues ya para la cuestión de la cena ya se tiene un poquito más de variedad. Por ahí tenemos 2 buffets abiertos, que es el que está abierto para desayuno, comidas y cenas, y también el que les mencioné que durante la mañana está abierto para socios, en la noche está abierto como buffet mexicano, pero ese sí ya es para el público en general, que es el restaurante que se llama Lighthouse. Ahí tuvimos la oportunidad de cenar una noche y la verdad súper recomendado también. Y aparte de esos tienen otros restaurantes de especialidad. Tienen un restaurante asiático que la verdad fue el en el que vimos más gente. No tuvimos oportunidad de probar ese porque siempre que bajábamos a cenar era con mucha hambre y era como de, nos esperamos o no, y pues no, sí, la verdad no nos esperamos, pero seguramente debe estar muy bueno porque es el que más tenía gente. También hay otro restaurante que es de carnes, que es el restaurante Big Ben, que ese tampoco tuvimos la oportunidad de probarlo, pero si ya alguno de ustedes lo ha probado, déjenos aquí los comentarios. También hay otro restaurante que es de comida estilo New York, que se llama Manhattan. Ese sí tuvimos oportunidad de probarlo y pues por aquí les contamos un poquito nuestra experiencia. Chavos, y pues el día de hoy venimos a cenar a este restaurante que se llama Manhattan. Es comida tipo neoyorquina, tipo estadounidense. La verdad llegamos aquí porque es uno de los lugares donde menos gente había. Y como también ya tenemos hambre, pues ya llegamos a este lugar. Entonces pues como acabamos de llegar ahí de Nueva York y así, queremos recordar un poco ese ámbito, la comida de allá. Puro chicken burger comíamos casi, pero vamos a ver qué hay aquí. Aquí tampoco hay reserva, entonces pues la verdad sí, como dijo la baby, era uno de los más solillos. Aquí en este restaurante encontramos nachos, dedos de pollo, calamares, ensalada de pollo, ensalada asiática, crema de elotes, sopa casera de pollo. Entonces la verdad sí está como muy americano, ¿verdad? Muy chicken burger. Muy chicken soup. Muy chicken soup. Y del otro lado podemos encontrar burritos, croissants, algunas carnes, un big dog, hamburguesas por supuesto, sándwich de pulled pork, y de platos fuerte encontramos tacos baja, que aunque esa no siento que sea comida neoyorquina, pero bueno, están los tacos baja, fettuccine de hongos, costillas de cerdo, filete New York y jambalaya vegana. Y aquí está el menú de niños. ¿Qué es el menú
de niños, Mati? Está en inglés y en español. Exactamente, nuggets de pollo, mini hamburguesas, espagueti, filete de pescado, pechuga de pollo y puré de papas. ¿Qué vas a pedir? Espagueti con albóndigas. Es que es fan del espagueti, ¿verdad? Ay, sí, puede Es el comer niño todos los espagueti. días, desayunar, comer y cenar espagueti con albóndigas. Él sería feliz. Chavos, y pues ya llegó mi entrada. Yo pedí aquí una crema de elote, así que vamos a probarla. Ahí está bien rica. Sí, sí está rica, la verdad. Y a Matías, ¿qué fue lo que pediste, Mati? Pasta a la boloñesa. Es el niño picadillo y niño pasta a la boloñesa Con albóndigas. con salsa de tomate. ¿Qué tal está? ¿Está rica? ¿Un 10 o un Un 10. cuánto le das? 10. 10. Un 10. güey. Y pues aunque no lo crean, ahí está. Yo me pedí de entrada una ensalada de pollo. Nadie me creía. Yo no le creía que había pedido ensalada de pollo. Yo así, ay, no es cierto, ¿una apuesta o qué? Pero ahí está, vean. Ahí está, Hubiera sí, sí ganado pidió la la apuesta, en ensalada, realidad. pero sin aderezo. Y pues como decía ahí que es comida estilo Nueva York, yo dije, yo tengo que pedir un hot dog. Eso sí es como de allá, así que vamos a probarlo. Y pues como es estilo Nueva York, pues yo pedí un New York 3/4 porque ya saben que este corte se seca un poquito, entonces pues y no me cabé la ensalada para ponerla aquí también. Chavos, y pues hemos salido de aquí de este lugar Manhattan y déjenme decirles que también estuvo buenísimo. Muy rico, muy Buenísimo. rico, la verdad. La verdad dijimos, pues bueno, vamos a ver, aquí no hay tanta gente, a lo mejor no está tan bueno o así, pero no, la verdad nos sorprendió. Está muy, Sí. muy rico. Les recomiendo, súper recomiendo la crema de elote, está bien Sí. buena. También tuve la oportunidad de probarla por ahí. Bueno, le quité la bebida. Entonces, este restaurante también pasa la prueba de fuego. Y pues déjenme decirles que el Manhattan sí tuvo opción de Manhattan. La verdad estaba muy, muy bueno. Así que la verdad, tanto el Manhattan como todos los demás restaurantes que probamos nos gustaron bastante. Sí, entonces por la comida nos sorprendió en suma medida. Déjenme decirles que la comida es de buena a muy buena, la verdad. Pero ya saben que ustedes son los de la mejor opinión. Déjenlo aquí abajito en los comentarios si han venido o no, qué tal les ha parecido. Así todos nos enteramos de todo el chisme. Chavos, y pues qué tal la parte del servicio. Ya saben que junto con pegado está la parte del servicio y la comida. ¿Qué tal nos pareció el servicio en este hotel? Ya saben que siempre somos totalmente sinceros. Cuando llegamos el día de nuestro check-in, la verdad ahí nos topamos con unas cositas medio malas ahí con la persona que nos hizo el check-in, porque ya les he dicho en muchos videos que luego cuando llegamos a la persona de check-in, bueno, a la persona de recepción, pues siempre aquí Damián le hace muchas preguntas porque es la información que les damos aquí en el video. Preguntamos acerca del day pass, que si el late checkout, toda esa información. Entonces así como que el muchacho llegó a un punto en el que nos dijo, ¿para qué quieres saber eso? Y nosotros así como de, no, pues pues, es random, informativo. así, random. Y ya mejor no le preguntamos nada y ya mejor ya después preguntamos a otra persona. La verdad sí es un hotel ahí como que con el servicio ahí más o menos bueno. No es como un excelente servicio, pero si a lo mejor a algunos de ustedes no les importa como que mucho eso, así que excelente, tengan que tener servicio excelente, pues a lo mejor esta es como que no es opción. Pero de todos modos no nos fue mal, más que por ahí esas excepciones. Ya saben que hay gente que a lo mejor pues ya está cansada, ya está aburrida o algo por el estilo y pues así como que ya eso, ya lo otro. Pero sí hay gente que atiende muy bien, que le echan muchas ganas y la verdad eso siempre se agradece bastante. Entonces ya saben la parte también más importante de este video, cuánto cuesta hospedarse aquí. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, puras promociones chidas. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Lo más importante y lo más chido es de que lo pueden pagar poco a poco, no es así de que tienen que pagar todo y así, y pues ya pueden reservar desde un año antes o algo por el estilo. De hecho, nosotros reservamos este hotel desde hace mucho tiempo y pues ya ahí nos dimos la oportunidad de venir a conocerlo. De hecho, ya le teníamos muchas ganas porque ya lo habíamos probado, pero dijimos, ¿qué tal estará en 2025? ¿Habrá cambiado algo o qué pasó con este hotel? Entonces, ya saben, déjenos aquí abajito sus comentarios si les gustó o no les gustó, y muchas gracias, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Recuerden que los precios que les damos siempre en los videos son por noche y por persona y es decir que les estamos dando el precio que lo pueden encontrar más bajo, y ya de ahí si ustedes quieren venir en una temporada alta, obviamente los costos varían bastante. Así que si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la Bimbo. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.